Si bien estos salmos que hemos visto el domingo pasado y tienen siempre una esperanza, ¿sí? Siempre plantean un problema, pero siempre dan la solución. Hay otros salmos que solamente plantean, podemos decir, la desesperanza y uno tiene que esperar leer otros salmos para resolverlo. Pero en esto vienen incluidos ese tipo de esperanza ante un problema. Si yo les preguntara si recuerdan cuál era la pregunta que expresaba el problema del salmo anterior, no sé si la recordarán, pero estaba resumida en esta frase. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ya vimos que lo que tenía que hacer el justo era seguir confiando en su Dios. Ahora, así como en el salmo anterior, no sé si son consecutivos en historia, porque ustedes recuerden que los salmos, estamos diciendo que no sabemos si son a veces consecutivos. Pero podría ser, porque acá plantea otro problema. Antes decía, si los fundamentos morales de la sociedad se deshacen, y aún del cristianismo, porque recuerden que al hablar del pueblo de Israel, nosotros bien lo podemos aplicar a la iglesia en el tiempo en que vive. Pero acá el problema que plantea, mejor dicho, no es una pregunta, él lo afirma, dice, han desaparecido los fieles de la tierra. Por lo menos en ese momento histórico de David, él podía observar su pueblo, el pueblo de Dios, y mirar y decir, no queda nadie que sea fiel. Son muy pocos los que están conmigo. Entonces se dice que la situación que tenía David era cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y yo le voy a recordar esto, si bien no vamos a ir al Antiguo Testamento al ver toda la historia, pero le voy a recordar más o menos cómo es la situación para que nosotros podamos entender por qué, dice David, se han acabado los fieles de la tierra y cada cual habla mentira con su prójimo, decir, no, parece que no puede confiar más en nadie. Bueno, Dios había permitido, porque no fue el rey según el corazón de Dios, Dios había permitido que Israel tuviera rey, como los demás pueblos de la tierra. ¿Quieren un rey? Aquí tienen un rey. ¿A quién elige usted, Israel, como rey? Israel eligió al más alto, al más fuerte, al de mayor presencia. Pero ese rey, llamado Saúl, falló. Dios le puso una prueba muy sencilla. Y es aquí cuando nosotros pensamos, pero ¿por qué por una prueba tan sencilla Dios lo descartó? Él tenía que, destruir un pueblo que era enemigo de Israel, pero no podía quedarse con el botín de guerra, tenía que destruir aún los animales. Pero ¿qué hizo Saúl? Él dice, yo lo voy a guardar. Y cuando le preguntó el profeta Samuel, ¿para qué guardaste esos animales? La excusa que puso Saúl es para sacrificarlos a Dios. De más está decir que había mucho más que animales, había un montón de cosas que se habían quedado, y no cumplió la palabra de Dios. Algunos podrán decir, bueno, pero solamente por ese incidente Saúl deja de ser rey y Dios lo descarta y ya Dios manda a Samuel a que unja a un futuro rey, que era el muchachito David en su momento. Sí, por eso. Pero saben que cuando la persona manifiesta que en las cosas no era tan pequeña, pero sí podemos decir, no parecería ser tan trascendente como para sacarlo de su reinado, podría haberle dado otra oportunidad. Pero en realidad, la Biblia nos muestra que cuando la persona hace esto, hay algo mucho mayor en su corazón. Dios lo sabía. Quizás las personas de alrededor no. Pero se supone que este salmo, este número 12, fue escrito cuando sucedió esto. Saúl perseguía a David. David fue a los sacerdotes. Digo, ¿en quién puedo confiar si han desaparecido los fieles de la tierra? Bueno, los sacerdotes de Jehová, los sacerdotes de Dios. Entonces ahí fue a Ahimelech, uno de los sacerdotes. Estaba David con unos compañeros, estaban con mucha hambre porque no habían comido desde hacía bastante tiempo. Y bueno, ahí está la cuestión que les da los panes del altar como una excepción extraordinaria. Le preguntó si no habían estado con mujeres y todo, y dijeron, David, no. Entonces pueden comer, los alimentó y le dio, porque David ni siquiera tenía espada para defenderse. ¿Recuerdan qué espada le dio? Le dio la espada de Goliat, aquel que había
David vencido por medio de la onda, una espada bastante pesada habrá sido, ¿no? Y dijo, David, no hay mejor que esa. Y se fue. Ahora, cuando vino Saúl y se enteró que Ahimelech y demás sacerdotes ayudaron a David, y David no había hecho nada malo en contra de Saúl, esto no era una conspiración, y es más, yo creo que Israel y los sacerdotes sabían que Dios había descartado a Saúl. Acá se manifiesta el verdadero carácter, podemos decir, de Saúl. Mientras que fue desechado por un tema parece menor, aquí lo que hace Saúl, no lo hizo él, pero mandó a un capitán de ejército enemigo de Israel, nada menos, a que matara a todos los sacerdotes. 85 sacerdotes fueron muertos. Es más, no se animaba a nadie a matarlo. Solamente un capitán muy malvado que tenía Saúl se animó a matarlos con la aprobación de Saúl. Entonces ahí vemos quién era Saúl. No solamente no temía a Dios, era enemigo de las cosas de Dios. No tuvo reparo en matar a todos aquellos que guían el culto a Dios en Israel. Son como los pastores de Israel, ¿se entiende? O sea que los exterminó por el solo hecho de darle comida a David. Entonces, quizás en todo eso, y en toda esa conspiración, ¿sí?, de matar a los sacerdotes también, de seguir persiguiendo a David, es cuando David se pregunta este tipo de cosas. ¿Sí? Se acabaron, no se pregunta, afirma, se acabaron los piadosos. Vamos al Salmo. Dice al músico principal sobre seminit. Bueno, eso es un detalle, se los digo. Seminit quiere decir octava, los músicos saben lo que son las octavas. Hay 7 notas musicales y se repiten las 8, la misma nota. Y es una instrucción musical para seguramente ser tocado con la lira. ¿Sí? Es simplemente una instrucción musical, no podemos sacar más enseñanza de eso. Pero es un salmo de David. La Biblia nos dice que es un salmo de David y la tradición dice que podría haber sido esta la vivencia que estaba David cuando era perseguido por Saúl y Saúl mató a los sacerdotes. Entonces comienza David diciendo, salva, oh Jehová, sálvanos Dios. La pregunta es de quiénes, porque nosotros tenemos que buscar un paralelismo hoy. Así como él estaba en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, este salmo es un pedido de la iglesia a Dios diciendo, Señor, sálvanos o guárdanos. ¿De qué? ¿De quiénes? ¿De qué tipo de personas? Y acá viene la descripción. Salva, oh Jehová, y dice, porque se acabaron los piadosos. La piedad, la palabra piedad, uno la interpreta en la Biblia, que es la devoción de la persona a Dios. Si la piedad no está en una persona, supongamos que una persona se identifica con ser creyente, o sea, dice, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, uno puede pensar que esa persona tiene una comunión interna, ¿no es cierto?, con Dios, que esa persona ora en su casa, que esa persona lee la Biblia, que esa persona se relaciona a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz con el Dios verdadero y lo puede llamar Padre. Y al venir a la congregación, al venir aquí, puede también juntamente con nosotros orar, cantar, escuchar la palabra o compartir cosas. Pero solamente Dios sabe si lleva una vida de piedad. O sea, la piedad es lo que define a la persona como alguien verdaderamente espiritual, alguien verdaderamente cristiano. Y David se da cuenta que no hay piadosos porque no hay personas que estén buscando a Dios. Es más, si fue la muerte de todos los pastores de Israel, o sea, los sacerdotes, algunos se dolieron, pero ¿quién lo impidió? ¿Quién se puso con una espada delante de Ahimelech y de los otros 84 y decir, no lo maten porque ellos nos guían con la palabra de Dios, llevan al pueblo de Israel a la adoración? En aquel tiempo, fíjense que hay salmos porque David restituyó la adoración a Dios y restituyó sacerdotes. Y puede decir, toquen una octava la canción esta, pero en el tiempo de Saúl nadie cantaba, nadie adoraba a Dios y no le interesó lo poco que había, y más o menos algo funcionaba, de exterminarlo.
Es decir, la piedad había desaparecido de Israel o de gran parte de Israel. Y ahora, cuando la piedad desaparece, que es esa comunión interna con Dios, está la consecuencia que dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. O sea, uno puede ver que en aquel tiempo no quedaban personas fieles a Dios. No fieles a David, porque a veces se interpreta simplemente que eran de mi bando con lo de Saúl. Saúl lo tomaba así. Pero en realidad, si el profeta de Israel, que era Samuel, había ungido a David, David había dado muestra de que Dios de los ejércitos era con él al derrotar a Goliat, la gente tendría que replegarse a Dios, Saúl tendría que dimitir, pero nada de esto pasó, sino que una gran parte del pueblo se endureció. Quizás no todo, porque después David asume como rey y tiene un pueblo que gobernar, pero en ese momento nadie acudía en su ayuda y nadie mostraba signos de fidelidad a Dios. Por eso él dice, se han acabado los fieles de la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta, en este orden que nos presenta la Escritura, cómo ocurre la infidelidad de las personas que dicen ser creyentes. Cuando no hay una vida real de devoción, ¿sí?, tarde o temprano aparece la infidelidad. Es decir, si la persona no tiene una vida de comunión con Cristo, de comunión con Dios, obviamente al no existir la vida de piedad, después va a haber una vida de infidelidad a Dios. Y esto se viene dando en el corazón, y acá sigue describiendo David cómo se da eso. Dice el versículo 2, mentira habla cada uno con su prójimo. O sea, la infidelidad y el engaño vienen de forma gradual. Nosotros sabemos que en el tiempo de David ocurrió eso, pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estaba Jesús presente en la tierra, él tuvo que luchar contra grandes hipócritas. ¿A quién le dijo? Ustedes son hipócritas, ustedes son una generación de víboras, ustedes tienen un doble corazón. A los fariseos. O sea que podría también el Señor en su tiempo y decir, ¿dónde están los fieles de la tierra? ¿Dónde están los piadosos? Una religión hipócrita gobernaba Israel. La gente por ahí decía que lo peor que les podía pasar era los romanos, que estaban ocupando su territorio, que lo obligaban a pagar impuestos. Pero lo peor que estaba pasando a Israel no eran los romanos, era la falsa religión que había tomado Israel por medio de fariseos, saduceos y algunos otros, pero principalmente los fariseos. Entonces, Cristo enfrenta esa falsa religión con el sentido de decirle, ustedes son hipócritas. Fíjense en que ahí era distinto la cuestión. No había, hasta ese momento, no había, podemos decir, una evidencia muy externa de quiénes eran los fariseos. Pero el Señor lo sabía. Así como al principio Saúl decía, y por esto lo descartó Dios, por algo tan pequeño. Dios sabía. Y el Señor Jesús sabía que los fariseos podían en un momento decirle, como dijeron todos a coro, crucifícalo. Y crucificaron al autor de la vida. Crucificaron a aquel que era el Cristo, aquel que era el Hijo de Dios. Entonces, ese sentido asesino que parte de la falta de piedad a Dios estaba en los fariseos y estaba en un pueblo engañado, porque junto con los sacerdotes, en el tiempo de Jesucristo, es más, Pilato quería castigarlo a Jesús y quería soltarlo. O sea que las autoridades romanas querían simplemente un castigo. ¿Qué voy a hacer con Jesús, el que se dice el rey de los judíos? Y ahí salió la voz del corazón no piadoso. Y ahí se manifestó la infidelidad cúlmine de Israel. O sea, llegó al máximo, por lo menos de esas personas, ¿no?, que dijeron, sea crucificado. Y ahí viene el asombro de Pilato, decir, ¿tengo que crucificar a vuestro rey? Y gritaban más, crucifícalo, crucifícalo.
Es así como fue, ¿no es cierto?, tanto en el tiempo de David como en el tiempo de Jesús, el corazón de la gente había perdido a Dios en el camino, había perdido la piedad. Y se manifiesta ¿cómo? En la apostasía, en esa infidelidad total. En el caso de Jesús, a lo suyo vino, dice Juan, el Evangelio, y los suyos, ¿qué pasaron? Lo rechazaron. Pero los que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la gran mayoría, esa multitud, ¿sí?, gritó, crucifícalo. Entonces aquí el salmista David sigue. Mentira habla cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y habla, ¿no es cierto?, con doblez de corazón. Hay dos cosas ahí para que veamos. Quizás no utilicemos mucho la palabra, no sé, en nuestro idioma, lisonjas, lisonjero, no se habla esto en la calle, ¿no? Pero a veces las lisonjas, lo que se ve en el original, son personas que pueden hablar bien de vos, que te pueden, para hacer quedar bien, se acercan a David, por ejemplo, y le dice, futuro rey de Israel y tal cosa, y lo está engañando para que venga Saúl y lo capture, ¿sí? Es básicamente eso. Fíjense, a Jesús, el lisonjero mayor fue Judas. Judas, que comía con él, estaba en su ministerio, que más llevaba la bolsa, es decir, la ofrenda de los discípulos la llevaba él, con un beso traiciona a Jesús. Y maestro le dice, y Jesús le dice, vas a entregar a tu maestro con un beso. Entonces, en Judas también está ejemplificado, podemos decir, esta palabra del lisonjero. Las personas hoy, hablando en términos generales, ¿sí?, hacen exactamente lo mismo. El corazón del hombre siempre es cíclico, se repiten todas las cosas. Y puede haber también un cristianismo lisonjero, es decir, un cristianismo que en realidad no ama a Cristo. No ama a su hermano, pero por una cuestión políticamente correcta, como se dice ahora, puede hablar cosas buenas con los demás. ¿Quién no ha recibido un halago de los demás? A veces es un peligro para mí como pastor decir, y yo sé que algunos hermanos lo dicen sinceramente, me bendijo mucho su predicación, gracias por la predicación del domingo, etc. Pero también puede venir alguien con lisonjas que no ama a Cristo, que no ama a los hermanos, y dice, ¿y por qué lo hace? Y porque está engañada la persona. Y dice, con doblez de corazón. En el hebreo tiene esta particularidad, y también la traducía allá en el año 1569 Casiodoro de Reina en la Biblia en español. Decía que con corazón y corazón, o sea, dos veces la palabra corazón. Nosotros lo tenemos traducido hoy como, ¿cómo? Como doblez de corazón. Es una expresión hecha. Pero para que se entienda de dónde proviene el término esto de doble corazón, es como el Señor dice, hay cristianos, entre comillas, ¿no?, que tienen un corazón hoy domingo, hoy estamos acá en la casa del Señor, si quieren recordar lo que cantamos, lo cantamos de nuevo, pero hemos cantado 2 himnos, 2 canciones, que dijo, puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. La pregunta es, si este corazón que anhela la voz de Cristo hoy, es el mismo corazón que anhela a Cristo el resto de la semana. O hay otro corazón para el resto de la semana. Tenemos un corazón los domingos y un corazón para el resto de la semana. Un corazón que mostramos a la congregación, a los hermanos, y otro corazón que está atado a este mundo y al pecado. Obviamente, la persona que tiene 2 corazones no tiene ninguno. Realmente no tiene un corazón en Dios. Por eso el salmista dice acá, hablan mentira y tienen un corazón doblado, doble, que muestra una parte de bien, pero en realidad está en tinieblas, está en oscuridad. El versículo 3 nos encontramos que dice, destruirá Jehová
todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Como está describiendo la conducta del corazón humano, esto es aplicable a todo, hermanos, es aplicable a falsos cristianos, es aplicable a la sociedad, es aplicable a políticos, es aplicable a todo. Pero esa lengua, cuando habla grandezas, es una forma de ocultar la infidelidad interior. O sea, se habrá encontrado David con muchas personas que a lo mejor hablaba lo que David quería escuchar. Recuerden que la Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme a ¿qué? A Dios. Y habrá escuchado personas que le habrán hablado como si fuera conforme a Dios. Pero ¿cuál era la realidad de esas grandes palabras de la persona? Era la forma de ocultar, podemos decir, la infidelidad. Solo tenemos en el versículo 4 que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. Fíjense en esa expresión. Esta persona, vamos a poner de un ejemplo de la sociedad y después vamos a volver al cristianismo, ¿sí? Para entenderlo. No quiero hacer ninguna interpretación de partido político en este momento, pero la realidad es que a nivel mundial, ¿sí? Gran parte de la política piensa que va a prevalecer por esto que dice la Biblia. Solamente por discursos. A veces se llaman relatos, ¿sí? Cuando tienen una vida que no es recta delante de Dios, cuando tienen casos de corrupción, cuando queda demostrado que no tienen la más mínima empatía por su prójimo, pero sin embargo piensan que todo lo van a arreglar y que todo se va a solucionar hablando más. Es lo que nos dice la Biblia. Dice, por nuestra lengua prevaleceremos. Pero ¿qué hace Dios con esas personas que dicen que van a prevalecer con las lenguas? Ya el juicio de Dios está sobre ellos. Dios los deja actuar. Todavía no es el momento en que Dios llama al mundo a rendir cuenta, pero un día va a llamar. Y va a recoger, como dice también en los evangelios, todos los escándalos, todas esas habladurías, todas las grandes cosas y las pequeñas cosas del pecado que han pasado en este mundo, y las va a cargar junto con esas personas y las va a condenar. Pero para los creyentes hay un fin glorioso, un fin que no es el de condenación. Ahora Dios va a destruir a la persona mentirosa, de labios lisonjeros, de un corazón doble, y aquel que dice, por mi boca prevalecer. Vamos al cristianismo. Hay una forma de cristianismo nominal. Ustedes cuando escuchen esa palabra, yo la uso bastante. Cristianismo nominal. ¿Qué quiere decir cristianismo nominal? Quiere decir un cristianismo de nombre. O sea, yo puedo usar en el siglo XXI todavía, yo soy cristiano evangélico. Puedo decir, yo soy un cristiano evangélico. Pueden decirle, ¿a dónde vas hoy? Voy a la iglesia evangélica. Ahora, imaginen esto en un tiempo de persecución imperial de Roma, donde si vos decías, yo soy cristiano, te sonreía el vecino y 2 minutos después estaban 2 soldados llevándote para ser o torturado, o preso, o quemado vivo, etc. O sea que antes no cualquiera decía, soy cristiano. No cualquiera podía manifestar así, con todo valor, sino que tenía que tener ese cuidado, es decir, me apresan, pero siempre predicaban el Evangelio, no negaban su cristianismo. Cuando capturaron a una persona muy conocida en el ambiente cristiano ya en los primeros siglos de la iglesia, le decían, tenés que negar a Cristo si querés seguir vivo. Y él decía, no puedo decir otra cosa que soy cristiano. O sea, solamente el hecho de decirlo, no dio un gran discurso, no hizo una oratoria, simplemente se mantuvo en su puesto y dijo, soy cristiano. Y por eso murió. El cristianismo nominal puede existir cuando no hay persecución. Hoy puede existir. ¿Por qué? Porque como te dije, hoy alguien quizás te pregunta, ¿sos evangélico? ¿Vas a una iglesia? ¿A dónde vas hoy domingo? Y nadie te va a hacer un problema, ni nadie te va a matar por tu fe.
Pero puede ser verdadero cristiano, desde luego, ¿no es cierto? Pero ahora, como esto es tan fácil, por así decirlo en apariencia, cualquiera puede decirse, soy cristiano. Cualquiera puede aprenderse a ver qué cree la iglesia y busca, a ver, acá creo así, voy a escuchar un video, voy a hacer este curso, me lo aprendí. Y viene y me lo relata. Y yo digo, qué bien, me alegra que aprendan la palabra de Dios. Pero pregunto, hermano, hermana, ¿están viviendo una vida acorde a lo que creen? ¿Acorde al arrepentimiento, como hoy se vio, ¿no es cierto?, en la confesión de fe que tuvimos, en el catecismo? ¿Están viviendo de acorde a la fe en Jesucristo? ¿Se han alejado del pecado? Y la persona dice sí, y vuelve con el relato. Las entrevistas que hacemos los hermanos, los discipulados, para la membresía, nos queremos asegurar de que la persona crea realmente, haya habido un cambio. Nos tomamos el trabajo de un año, algunos dicen, qué exagerado, pero créanme que no lo es, de un año para ver cómo camina la persona antes de hacerlo miembro. O sea, que no solamente diga que es cristiano, sino que a la vez demuestre que es cristiano en su diario vivir, en su hogar, en su vida personal, etc. Y aún así, las personas pueden actuar, como nos dice acá, y pueden prevalecer por medio de su discurso, pero no para siempre. Esto se puede incluso perpetuar por años, pero no para siempre. Por eso hay un cristianismo que es nominal, porque simplemente es un cristianismo que está sostenido en la declaración de la persona, pero no en su vida de piedad para con Dios. Y cuando no hay vida de piedad para con Dios, en algún momento el discurso se cae y se ve la infidelidad que simplemente estaba latente en el corazón, pero que ahora es puesta ante la luz y se ve cuál es la infidelidad. Y ya los argumentos, ya los discursos, las frases armadas, ya no tienen ese sentido. Ya no pueden prevalecer con la lengua. Por eso el Señor aborrece esto. Aborrece la lengua mentirosa. Aborrece, y por eso llamó generación de víboras a los fariseos, una falsa religión. A la iglesia que está en el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino hipócrita, podemos agregar, te vomitaré de mi boca. Imagínense Dios diciéndole a una iglesia, a las personas de una iglesia, no a toda la iglesia, porque había algunos que podían a lo mejor regresar al Señor, pero para esas personas que eran ni frío ni caliente, el Señor dice, te vomitaré de mi boca, porque Dios odia la mentira y odia una falsa religión. A lo mejor distinto sería una persona que dice, yo no creo lo que ustedes creen como cristianos, estoy en contra de esto, estoy en contra del otro. Está siendo sincero, aunque está equivocado, aunque va a recibir un castigo de Dios, pero por lo menos la persona es sincera. Ahora, la persona que se identifica como cristiana y luego evidencia que no lo es, lo que causa es un impacto mayor que aquel que ataca la fe. Si se juntaran todos los ateos del mundo, hicieran una convención y lo transmitirían por internet, de hecho hay algunas de esas cosas, pero que sería mundialmente, no sería para la iglesia tanto impacto que si un grupo de personas que se llaman creyentes se descubren que están en infidelidad y realmente todo eso se muestra. Entonces las personas del mundo empiezan a razonar diciendo, pero ¿realmente existe Jesucristo? ¿Realmente existe el Evangelio que dicen que cambia vidas? ¿Realmente existe el Evangelio que hace a las personas santas? Porque ninguna religión lo hace. Solamente el cristianismo tiene un Dios santo y que te enfoca en ese Dios santo. Entonces, cuando no hay piedad y cuando hay infidelidad, la gente del mundo se pregunta si el cristianismo es real y auténtico. Y hermanos, vivimos en un tiempo donde la Biblia
nos dice en todas las partes del Nuevo Testamento, en Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán hombres que van a querer prevalecer hablando. Van a ver también como personas que aman, digamos, como dice, por ejemplo, 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, personas que tienen una apariencia de piedad porque con su boca dicen yo adoro a Dios y se suman a cualquier canto que podamos tener. Y dicen amén a cualquier oración que podamos tener. Y ponen me gusta a cualquier versículo o pensamiento cristiano que pongamos en las redes sociales y están prevaleciendo con su boca, pero tienen apariencia de piedad, pero internamente están negando el Evangelio, están negando la eficacia de esa piedad de Dios. Por lo tanto, cuando se acaba la piedad, o no hay piedad, mejor dicho, como en este caso, también hay infidelidad. A estos evita, dice aquí la palabra del Señor. Entonces, hasta ahora parece todo bastante sombrío, pero para terminar esta sección, ¿no? de decir que el salmista expresa, no hay fieles, no hay piadosos, cada cual habla mentira con su prójimo, quieren prevalecer simplemente hablando. A esto le sumamos recordando lo que también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:8 nos dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, la gente de su época, ¿no? Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también la fue de aquellos. Es decir, el hombre puede decir, yo voy a prevalecer a través de mi lengua. Y Dios dice, por medio de su palabra, no prevalecerán. Ahora, saliendo un poco de esta parte parece desesperanzadora, ¿no? Diciendo, termina por ejemplo el versículo 4, ¿quién es Señor sobre nosotros? ¿Quién está sobre nosotros? ¿Quién nos va a pedir cuenta? Nosotros hacemos lo que se nos antoja. Entonces allí parece como que ya está así, está solo. Hermanos, ¿estamos solos? ¿Se han acabado los fieles de la tierra? ¿No hay más nadie? No. Dios preserva a su pueblo. Dios preserva siempre a su iglesia. Si bien el hombre puede afirmar, como Elías, no hay nadie, no quedó nadie, Señor. Elías decía, Señor, yo soy el único profeta fiel que quedó. ¿Y Dios qué le dijo? Hay 7.000 rodillas que no se han doblado a Baal, o sea, hay 7.000 más, están por ahí. ¿Dónde están? Ya te lo mostraré, Elías. Pero igual que David, ¿no es cierto? Las personas y los creyentes pueden desalentarse y decir ante situaciones de infidelidad, Señor, entonces, ¿se han acabado los fieles de la tierra? El Señor dice no. Así como hay una parte sombría, aparece en el Salmo, que eso parecería ser así. Ahora viene una parte que nos hace recordar qué es lo que hace Dios, y lo hace siempre, históricamente. El siguiente versículo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, lo pondré a salvo del que contra él resopla. Llevado al plano de Israel, ¿sí? Llevado al plano de lo que la gente podía sufrir, la falta de un rey, la presencia de un rey temporal como Saúl, que mató a los sacerdotes, que realmente Israel podría temer, y dicen, yo no quiero terminar como pueblo gobernado por un tirano y sin adoración a Dios. Bueno, Dios dice, por esas personas, por esas ovejas dentro del pueblo de Israel. No, como decía Pablo, no todos los israelitas son israelitas en el tiempo de Jesús. No todos los israelitas eran israelitas en el pueblo de David. Quiere decir que no todos los que digan llamarse pueblo de Dios nominalmente son pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios dentro de ese pueblo nominal estaba allí. Y Dios le dice a ese pueblo, ahora yo me levantaré. Dios está en su trono. Dios está reinando.
cuando se levanta Dios, es para hacer un juicio y para defender. Y eso es lo que está diciendo Dios. Dice, ahora me levantaré. Dice, por ese gemido, por esas oraciones de su pueblo, y lo pondré a salvo. Y acá hay una figura muy gráfica contra el que contra él resopla. Es decir, como cuando las personas tienen una bronca, es decir, los voy a exterminar, los voy a confundir. El diablo resopla contra la iglesia, para que nos demos cuenta, ¿no? Y el mundo resopla contra la iglesia. Estamos rodeados, sí. Pero, ¿qué hay? Si Dios ha decidido ponernos a salvo, si Dios ha decidido poner nuestros pies sobre la roca, estamos parados ¿sobre quién? Sobre Cristo, la roca eterna, inamovible, que por más que resople, ninguna persona, así que como el cuento vieron del lobo y los tres chanchitos que soplaba contra una casa, ¿sí? Nosotros estamos parados sobre la roca y nadie, por más que resople o quiera hacernos daño espiritualmente, no podrá. Si nuestros cuerpos, como decía en la iglesia primitiva, no temáis a los que dañan el cuerpo, porque a vuestras almas no podrán dañar. Nuestras almas está escondida en Cristo, está a salvo de las acusaciones del diablo, está a salvo de cualquier cosa que pueda hacer este mundo. Y el Señor ha hecho esto. El Señor se ha levantado, ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo. El Hijo Jesucristo ha encarnado, ha tomado forma de hombre, de siervo, y fue hecho obediente, como dice la Biblia, hasta la muerte de cruz. Y venció en esa cruz al pecado y a la muerte, y resucitó en poder. Y ahora Jesucristo, a todos los que compró por el precio de su sangre en la cruz, dice, son míos, son mis ovejas, nadie lo puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Que todos resoplen contra la iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos, porque Jesús dijo, yo estaré con ellas todos los días hasta el fin. Y Dios mostrándonos este elemento de confianza acá en el Salmo, ahora nos trae algo para recordar, su palabra. En el versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Las palabras de Jehová. Nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos su evangelio. ¿Cómo se purifica un metal, hermanos? Quizás no sepamos mucho de orfebrería, mucho de esto, pero básicamente ustedes saben que cuando se funde un metal, sale a la superficie y se separa lo que se llama la escoria. La escoria es la mezcla de otros metales. O sea, vos cuando querés purificar la plata, querés tener una plata sin aleaciones. Cuando querés purificar el oro, lo mismo. Una plata purificada 7 veces, quiere decir una plata purificada y no hay nada de aleación. Ahora, decía el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que él lo hacía como una alusión también al Evangelio a través de los siglos. A través de los siglos, el hombre ha tratado de agregar al Evangelio sus escorias, su falso metal. Él ya nombraba cuestiones históricas que no quiero ahora aburrirlos, pero algunos sabrán que allá en el siglo IV un hombre llamado Pelagio se levantó y dijo, nosotros somos buenos por naturaleza. Jesucristo vino un poco a arreglar algunas cosas de nuestra vida. Y le dijeron, la iglesia de aquel tiempo diciendo, no mezclemos escoria con plata. La salvación es por gracia y todos somos pecadores y nacemos en pecado. No contentos con ello, después se levantó gente, a lo cual se llamaba semipelagianos, que decían, está bien, somos pecadores, pero nosotros podemos, por nuestra propia voluntad, que no está esclava del pecado, ir a Dios y de esta forma Él nos ayuda. O sea, hacemos mitad y mitad. Y otra vez la iglesia se levanta y le dice, no, es solo por gracia. El hombre está totalmente perdido en sus pecados, necesita la gracia de Dios. Y después nace la iglesia católica y toma algo de eso y dice, sí, somos salvos, pero también agreguemos las obras y la pertenencia a nuestra iglesia. Y otra vez en la Reforma se levantan personas y dicen, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, solo la gracia de Dios. Y después de los católicos
se levantan otra corriente histórica, arminianos, de Jacobo Arminio, diciendo, vamos a conciliar, ¿sí?, la gracia de Dios con las buenas obras de los hombres, que el ser humano no es tan malo dentro. Y así está la iglesia evangélica hoy, en esa situación, ¿sí?, de diciendo, nosotros proclamamos a Cristo, nosotros predicamos de Cristo, pero negamos la eficacia del Evangelio. ¿Cuándo la niegan? Cuando predican otras cosas que no son el Evangelio. ¿Cuándo la niegan? Cuando dice que para ser salvo, simplemente repetí conmigo en oración, una forma de negarlo. Cuando te dicen, Dios te acepta así como sos, sin tener que abandonar tus pecados. Cuando Dios dice, te va a bendecir y sin arrepentimiento previo. Cuando dicen, eres una persona tan buena que Dios te está buscando, Dios necesita personas como vos. Todas esas mentiras están dichas por un cristianismo falso que quiere prevalecer con la lengua. Aún, como dije antes, puede haber un cristianismo que puede considerarse bíblico, pueden muchas personas aprenderse la doctrina de nuestra iglesia, pasar por los filtros de membresía, bautizarse, tomar la cena del Señor. Y sin embargo no ser creyente. Nos puede engañar, pero a Dios no puede engañarlo. Puede prevalecer con su lengua, pero Dios dice, no prevalecerás con una religión externa. Quisiera creer, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí, que se llame cristiano, tenga una religión simplemente externa. Están aquí, que saben lo que es el pecado, tengan un corazón para el pecado en la semana y un corazón para Dios el día domingo. Porque si es así, si aún estás en tus pecados y Cristo no transformó tu vida, si no sos un hombre y una mujer de piedad, o sea, de devoción a Dios, engañás a la congregación, te engañás a vos mismo y Dios te va a destruir. Es así de grave. Dios, en este tiempo de gracia, invita a pecadores a que vengan al arrepentimiento. Invita a personas que por un tiempo fueron religiosas, pero que dicen, ya no más, ya no quiero aparentar más, ya no quiero maquillarme los días domingos espiritualmente para ir a demostrar algo que no soy. Y dice, Señor, aquí estoy, júzgame, perdóname, límpiame, transfórmame. Es ahí cuando Dios transforma a la persona. Cuando la afirmación dice, se han acabado los fieles, no, Dios sigue produciendo por su Hijo Jesucristo, el fiel, el justo, otros fieles por la transformación que Él hace por medio de esa obra del Espíritu Santo al cambiar, regenerar los corazones cuando es predicada la palabra de Dios. La plata refinada sigue haciendo su trabajo. El Evangelio no contaminado sigue haciendo su trabajo. 7 veces probado y puro. La palabra de Dios y todo lo que apunta a la palabra de Dios es totalmente puro. Por lo tanto, al nacer de una predicación de la palabra de Dios que es pura, el nacimiento que se provoca en nosotros es real y es puro porque viene de su palabra y viene del Espíritu Santo. Para ir finalizando, en el versículo 7 hay una promesa que a veces ha sido mal interpretada por no prestar atención al texto en español. Dice, tú Jehová los guardarás. Algunos han utilizado este versículo históricamente para decir, tú Señor preservarás tu palabra a través del tiempo, que es una gran verdad bíblica, pero no es ese el pronombre que se usa. Está haciendo referencia a las personas, o sea, a ese pobre oprimido que dice Dios, sálvanos en este tiempo, que también David estaba dentro de ese clamor. Dice, tú Jehová los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación mentirosa, infiel y de falso cristianismo. Dios siempre ha guardado a su iglesia, hermanos, de lo falso y de lo verdadero. Si bien la parábola nos dice que la cizaña y el trigo crecen hasta el final de los tiempos, Dios cada tanto va mostrando, y a veces por la persecución, su verdadera iglesia. Otros hermanos en otros países que cambiaron de gobierno, que se radicalizó su gobierno y el poco, podemos decir, la poca
libertad cristiana que tenía ya no está más, al ser perseguidos, ahí Dios pone de manifiesto su iglesia. Porque aquellos que eran de nombre, que querían encontrar quizá un círculo social, o no se llevaban bien con el Islam, pongámosle, ahora dicen, no, ya no soy más, no quiero perder mi vida, ni loco doy mi vida por esto, porque no lo cree, porque nunca lo creyó. Y bueno, en otras partes del mundo pasa esto. Dios limpia a su iglesia. Y también la iglesia tiene que estar orando y decir, Señor, yo sé que no se han acabado los fieles de la tierra, que tú vas a perpetuar tu iglesia, pero en lo que tengo que llevar hoy es un examen de corazón. Que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana no diga, bueno, yo soy de los fieles. Examinémonos ante la palabra de Dios, ante su Santo Espíritu. Si somos fieles es porque creemos que Él permanece fiel y hemos cambiado de vida. Lo que tenemos que juzgar nuestro corazón no es por las cosas buenas que hacemos simplemente, sino por nuestra relación con el pecado. Si nosotros no presentamos una batalla digna contra el pecado, como decía el puritano John Owen, posiblemente no seamos cristianos. Todos luchamos contra el pecado acá, ¿verdad? ¿Hay alguno que no luche contra el pecado? No, todos luchamos. Ese pecado interno que, si somos creyentes, todavía luchamos y eso se llama vida de santidad. Pero la diferencia está en que alguien que no conoce a Dios, en realidad no lucha contra el pecado, se entrega al pecado y lleva una vida de apariencia que quiere prevalecer con su discurso. Esa es la diferencia. A los ojos de los hombres, todos los que estamos aquí, nadie puede saber qué pasa en tu corazón. Pero la realidad bíblica es esta. Si tu corazón está en el mundo toda la semana y acá lo querés como mostrar a Dios, yo te diría que te arrepientas de eso. Porque es lo que más Dios detesta en toda la historia. Por otro lado, somos creyentes, nos examinamos, decir, sí, yo sé, lucho contra el pecado, me duele, me enojo contra el pecado, me enojo contra mí mismo. No porque hirió mi orgullo, sino porque me enojo, porque no estoy siendo fiel a Dios. Él es santo, Él es puro, y me llamó en Cristo para dejar todas las cosas del pecado. Si te lamentás con la lucha contra el pecado, bienaventurados sos. Si te lamentás y clamás, Señor, sálvanos, sálvame aún de mí mismo. Porque solamente a ti, Señor, pertenece la salvación. Solamente en ti está la salvación. Y el versículo 8 quizás no termine con un buen pensamiento, pero es una advertencia. ¿Sí? Y con eso terminamos, ahora sí. Rondando andan los malos, cuando es exaltada la vileza de los hijos de los hombres. Hermanos, vivimos en un tiempo donde a lo malo se llama bueno, a lo bueno se llama malo, como nos dice Isaías 5:20. Vivimos en un tiempo de exaltación del pecado, vivimos en un tiempo de falso cristianismo, de mucho cristianismo nominal. Pero le dejo 4 exhortaciones. 1, cuando te examines a ti mismo, no te compares con otro. Ese no es la medida. No te compares con el que está al lado, compárate con Cristo. Y ahí verás tu pecado, y ahí pedirás el auxilio a Dios. Sé fiel, hermano, hermana. Sé fiel a Dios. No por un tiempo, sino todo el tiempo. Evita toda hipocresía. Hablando a creyentes, evitemos toda hipocresía. Si luchamos contra el pecado y algo se está enseñoreando de nosotros, o sea, se está haciendo señor, acudamos a otro hermano, pidamos ayuda, busquemos consejería, pidamos ayuda a tiempo. 3, sé fiel a pesar de las críticas, calumnias y desalientos. Va a haber muchas cosas que van a pasar injustas en tu vida. Muchos te van a criticar, pero estás con los pies sobre Cristo y no te tiene que desalentar eso. Y por último, 4, a pesar de la infidelidad de otros, confía en tu Dios. Miren, si alguien dice, ¿por qué otro peca? Yo peco, no es el razonamiento correcto. El razonamiento correcto es, si el otro peca es porque no conoce a Dios, a pesar de la infidelidad de otro, yo tengo que decir, confío en mi Dios y tengo que decir, salva, oh Jehová. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.